Hola, en este video explicaremos nuestro proyecto final de la clase de programación de computadores. Lo que se intentó hacer fue un traductor de inputs tipo string, de algún texto que ponga el usuario, a braille, código Morse y lenguaje de señas, por medio del lenguaje Python. En el video se explicará el código de forma detallada y de igual forma la situación en la que se realizó el proyecto y el problema al que se le intentó dar solución. Algunas de las cosas que se integraron en el código del programa fueron librerías como WinSound y Time, listas, ciclos definidos e indefinidos for y while, ifs, else y funciones integradas del programa como inputs, append para las listas, join, timesleep y prints. El código está hecho en base a funciones definidas por nosotros, por lo que también se trata el tema de funciones, de definir funciones, para que te hagas una idea de si algún tema específico que estás buscando hará parte del código y por ende será explicado en el video o no. El proyecto se presta como una solución a la población en condición de discapacidad a uno de los problemas más grandes con los que cuentan y es el de la comunicación. Pues actualmente es complicado que una persona promedio se comunique con alguna de estas personas en condición de discapacidad, ya pueda ser ciegos, sordomudos, sordos. em, pues no todo el mundo sabe idioma de señas, no todo el mundo puede comunicarse por medio de braille. Entonces, para eso se presta el programa, para facilitar este tipo de comunicaciones. Y es que por más que se desarrollen medios audiovisuales, que avance la tecnología, no siempre se piensa en este tipo de poblaciones, por lo que con el proyecto intentamos precisamente facilitar la comunicación de una persona promedio cualquiera, de cualquier idioma, que pueda escribir en un teclado, a ciegos o sordomudos por medio del idioma braille y señas. Y en el caso del Morse, es un código internacional que de igual forma facilita la comunicación entre muchas personas, pues no es necesario que se sepa la integración de una palabra, sencillamente con deletrearlo por medio de las letras traducidas a Morse se puede establecer una comunicación, se pueden pedir ayudas, se pueden hacer un montón de cosas y para eso se da el programa, para facilitar la comunicación que hoy en día no siempre es fácil entre todas las personas. Y aunque se trate solo de un proyecto universitario, la idea es que el programa se utilice de forma funcional en cualquier situación donde sea útil y que el código que aquí presentamos en este video pueda solucionar dudas de cualquiera que lo esté visualizando y sobre todo que fomente a pensar más en este tipo de poblaciones para poder dar solución a los múltiples problemas que aún hoy se presentan para ellos. Ya entrando en materia del código, este se desarrolló, como ya se comentó, por medio de funciones definidas por nosotros, de tal forma que el trabajo se pudo distribuir de una mejor manera entre los integrantes del grupo, siendo que cada persona hizo una función que posteriormente se integró de forma conjunta. Bueno, primero para empezar revisemos el código. Entonces lo corremos. Ok, ese es el código. Entonces, como vemos, para crear la interfaz primero creamos una ventana, teca, que es el contenedor, eh, el que guarda todo. Le pusimos una imagen de fondo, un label. Esa imagen se tiene que meter en un label para poder mostrarse. Y se le dio unas coordenadas de 0 en X y Y en 0. Esto con el fin de que la imagen empezara acá. Y con eso pudimos ponerla de fondo y que ocupara todo el contenedor. Ya luego le pusimos un título, una geometría, la cual este significa el ancho, este el alto y este donde va a iniciar la pantalla, eh, la posición inicial de la pantalla. Y le pusimos que no se pueda redimensionar, no se puede anchar ni reducir. Acá pusimos en este label, pusimos el título. Acá programamos los botones, pusimos 3 botones con estos títulos, como se pueden ver acá, señales, braille y morse. Cada uno, cuando uno lo oprime, lo lleva a una función. Entonces, digamos, esta vez lo vamos a ver señales.
Listo. Como podemos ver acá en señales y en el código, vemos que dentro de la función señales tenemos dos funciones internas, ¿no? Una se llama tra y la otra que se llama changeImage. Entonces ahorita veremos cómo las utilizamos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Que destruimos la ventana anterior y creamos una nueva con las mismas características que la primera. Pusimos una imagen, un label con un mensaje, que es el título, señales. Y bueno, acá vamos a traducir letras. Digamos, acá ponemos B y nos va a mostrar la traducción de la B o de la P y así con todas las letras. ¿Qué hicimos acá? Nosotros lo que hicimos fue crear una variable de tipo string bar donde vamos a almacenar todo lo que nos bote ese campo de texto que le pone acá. Esa va a almacenar ese tipo de valor que digite el usuario y creamos pues el campo de texto que es donde el usuario escribe. Bueno, después creamos un botón que activa la función tra y esta función ¿qué es lo que hace? Si el man digitó A, entonces va en la variable string bar, va a guardar un string que muestra un 0 o un 1, un 2, un 3, un 4, dependiendo de la letra en la que esté, ¿no? ¿Para qué hicimos esto? Que con el fin de cuando tengamos que recorrer una lista de imágenes, que es lo que creamos acá, tenga el mismo índice. Eh, entonces como esa variable va a guardar, esta string va a guardar un 0, un 1, un 2, un 3, podemos utilizar esta variable, como se ve acá, para reemplazar la imagen. ¿Cómo reemplazamos la imagen? Con el punto trace. Acá, con el comando W se reemplaza, no se lee la imagen, sino se reemplaza. Se sobreescribe, en otra palabra, y se llama a la función, ¿no? Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dependiendo del número que almacenó la variable del string bar, vamos a mostrar un label, vamos a configurar el label que ya está en la ventana y le vamos a cambiar la foto. ¿Por qué foto le vamos a cambiar? Por la que reciba, la que tiene entrada. Como vemos acá tenemos un string, entonces acá va a guardar 0, pero lo tenemos que convertir a int. Entonces acá nos va a guardar en imagen, nos va a mostrar la foto que está en esa posición de esta lista de fotos, ¿no? Y así con todas las letras. Y, y listo. Eso se mete en un label, ese valor se mete en un label y se le da un lugar para que muestre la imagen. Cada vez que le damos traducir, va a actualizar el este. Un lenguaje al que quisimos traducir, que es el braille, que básicamente el braille se define como un lenguaje que se compone de filas y columnas 3x2, en donde contiene o se representan con letras o caracteres que se diferencian uno del otro por la posición de unos puntos, de unos respectivos puntos. Para comenzar nuestro código decidimos definir una función llamada braille, que es el lenguaje al que queremos traducir, que es el que contiene pues el código, para traducir una palabra o oración a este lenguaje. Tenemos pues primero definimos una variable que en este caso se llama palabra, que contiene un input, que es una función que básicamente lo que hace es que el usuario coloque una palabra, una oración a la que quiera traducir a este lenguaje, que en nuestro caso es el braille. Luego decidimos asignarle que esta variable palabra se acoplara a una función .lower, que lo que básicamente hace una función .lower es transformar cualquier letra mayúscula en minúscula, con el objetivo de que fuera más fácil por comodidad a la hora de realizar el código.
Luego transformamos la variable palabra en lista para que en ella se fuera guardando cada pequeña matriz, por decirlo así, que más adelante se los mostraré, y que al final mostrará en pantalla la traducción de la palabra que ingresó el usuario. Luego decidimos crear una lista vacía que acá se ve, que se llama mostrar, y más adelante también les mostraré para qué sirve esta lista. Luego llegamos a la parte como central, el núcleo del código, que es donde funciona literalmente lo que nos va a hacer como traducir una palabra, una oración en idioma braille, lenguaje braille. Se compone de un ciclo for que contiene una nueva variable que se llama i, que va a recorrer la variable palabra, que es esta, que contiene el string que haya ingresado el usuario. Dentro del ciclo for vamos a encontrar 30 condicionales, que en este caso son if, que se componen 27 de ellos de las letras del abecedario de la A a la Z, y los otros 3 son caracteres, que son el espacio, la coma y el punto. Cada if se compone de que si la nueva variable, que en este caso es i, que va a recorrer la palabra, es igual al carácter o a la letra que están dentro de esta variable, lo que va a hacer es que se va a crear una variable con el nombre de este carácter, o en este caso la letra, que va a haber dentro de esta variable básicamente la traducción de lo que es ese carácter o letra a idioma braille. En este caso tenemos el espacio, que en idioma braille no es nada, no representa nada, y posterior a esto que se va a crear la variable, vamos a ingresar esta variable a la lista vacía que habíamos nombrado, en este caso que es mostrar. Para agregar algo a una lista usamos la función append, y entre paréntesis la variable que queremos agregar a la lista. Entonces la función es la lista vacía o llena a la que queremos agregarle algo, .append, y entre paréntesis la variable de lo que le queremos agregar. Básicamente así se componen todos los if. En este caso con una letra es lo mismo. Acá vemos la pequeña matriz 2×3 que les mencionaba antes. Acá casi pues no se ve mucho, pero digamos en la letra Z acá se ve mucho mejor, que es una pequeña matriz convertida en un string 3×2, en donde podemos ver los puntos que reflejan en la traducción de la respectiva letra. Entonces básicamente lo que va a hacer la variable i es recorrer lo que haya dentro de la variable palabra. Acá hay un ejemplo, está hola. Entonces lo que va a hacer la variable i es como pues recorrer cada letra que está dentro de esa variable y la va a buscar entre todos estos condicionales. Entonces para eso sirven los if. Básicamente la variable pues va a empezar a buscar los respectivos strings que conforman la variable palabra. Entonces en este caso la variable i no va a entrar en el if del espacio, va a entrar en el if del a, pues porque la palabra hola contiene la letra a, va a entrar en la h, va a entrar en la o y va a entrar en la l. Y básicamente lo que va a hacer es lo que les mostré que está en todos los if condicionales, que es agregar la traducción a la lista vacía que se llama mostrar. Al final del código pues ya la variable i habrá hecho su trabajo, y dentro de la variable mostrar estará la traducción de la palabra u oración que haya ingresado al usuario. Entonces lo que decidimos hacer después es crear otra nueva variable que se llama cadena, en donde vamos a convertir una lista en cadena. Entonces
Para hacer esto se utiliza la función .join y entre paréntesis la lista a la que queremos convertir en cadena. Esto lo que va a hacer es convertir cada elemento de la lista, pues como les dije antes, a cadena y los va a separar con comas, pero nosotros no queremos separar esto con comas, entonces por eso utilizamos estas comillas con este espacio para que lo que haya dentro de esta lista se muestre todo de corrido y no contenga ninguna coma. Por último, para este código lo que vamos a hacer es imprimir con la función print esta variable que se llama cadena, que es la lista convertida en cadena, que recordemos que la lista va a contener la traducción de la palabra u oración que haya escrito el usuario desde un principio y lo va a mostrar en pantalla. Esta función no se va a mostrar si no la llamamos, entonces en este caso pues la llamamos y recordemos que la función se llamaba braille, entonces respectivamente en el código la llamamos aparte, braille entre paréntesis porque así se llama, y simplemente eliminamos el ejemplo para que el usuario pues pueda ingresar la palabra que quiera. Lo corremos, vamos a ingresar una palabra, vamos a ingresarla con mayúscula para que ustedes vean, en este caso el hola, la primera letra está en mayúscula para que nos demos cuenta de la función .lower, que como recordemos convierte cada letra mayúscula en minúscula. Y acá vemos la traducción del hola en braille. Como se podrán dar cuenta, el Morse cuenta con una estructura muy similar a lo que se hizo con el braille, pues se utiliza un ciclo for que cumple exactamente la misma función, y también pasa lo mismo con la lista, que se vuelve un string para poder ser impresa en consola. Entonces, en la parte del Morse, es importante aclarar que aquí voy a explicar solo la función del Morse. Por ende, estas librerías tienen que estar definidas en el programa madre, en el programa principal. De igual forma este input, que aquí lo tengo de forma interna para que el programa corra, pero este está definido desde antes. Entonces, se define la función y lo primero que se hace es colocarle un lower al input y se reemplaza. Se coloca la misma variable para que se reemplace y que lo que sea que el usuario escriba quede en minúsculas y que no importa entonces si coloco mayúsculas o minúsculas, el programa de igual forma va a correr. Aquí se vuelve un string iterable y se crea una lista. Pues yo le llamé mostrar, se puede llamar como sea. Y ahora sí empieza el ciclo. Entonces, como se detecta que esta variable, el input, es un string, entonces y en cada corrida del for va a valer cada una de las letras que el usuario ponga, la palabra que sea. Y dependiendo de cuál es cada una de esas letras, va a correr cada uno de estos códigos. Para eso se colocan ifs. Entonces, si la letra es A, por ejemplo, yo quiero que haga este sonido, que en una variable A me guarde este string, este texto, y que me añada el texto a la lista. Entonces, de esa forma, yo guardo estas variables con cada corrida del for en la lista. Entonces, ¿de qué dependen estos winsound? Que es el sonido de Morse, de la letra en específica, cómo se haga. Entonces, cada dot, cada punto, es de 500 milisegundos, es decir, de medio segundo, y cada línea es de 1500, es decir, de segundo y medio. Entonces, por ejemplo, A es punto raya, pues quiero que el sonido sea de medio segundo y después de segundo y medio. Y después al final de cada letra, no importa cuál sea, hago un time sleep de segundo y medio también. O sea que el programa espere segundo y medio para correr la segunda letra. Eso está definido en el Morse Internacional, que cada raya son 3 puntos y que entre cada letra hay también 3 puntos de silencio. Entonces es lo mismo para cada letra del abecedario. Si I es B, va a hacer estos sonidos, raya, punto, 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 y esperar segundo y medio. Y aquí lo coloco como texto para que no solo suene, sino que también se vea. Y ocurre lo mismo en la variable B. Guardo este texto
y lo añado a la lista con el append. Entonces, recuerden, es el nombre de la lista, append y la variable. Eso ocurre con, como ya dije, todas las letras del abecedario, son todas iguales. Em, También cabe mencionar que el espacio son 2 segundos y medio. Hay una diferencia entre esta unidad de tiempo y esta, porque en el timeslip se maneja en segundos, entonces es 1.5, y en el WinSound se maneja en milisegundos, entonces son 1500 milisegundos, tiene que ser equivalente, pero entonces este tiempo de 1500 milisegundos es igual a este de 1.5 segundos. Como estaba diciendo, el espacio es equivalente a 2 segundos y medio de silencio. Entonces ocurre de igual forma. Si i detecta un espacio, o sea, si el usuario coloca un espacio, va a hacer 2 segundos y medio de silencio y va a colocar en la variable esp un espacio. Y esa variable la voy a añadir a la lista. Entonces, no importa qué coloque el usuario, ahí se va a guardar en la lista. Al final, con este código, lo que yo quiero hacer es que la lista quede guardada en una variable porque para poder mostrarlo en consola necesito que quede como una variable. Entonces, necesito que al final todo quede guardado en una variable, la cual yo decido llamar cadena. Entonces, esta que era nuestra lista por medio de este código que, seamos sinceros, lo busqué en internet. Creo que el mejor consejo que cualquier programador puede recibir es buscar en internet. En internet está todo. Entonces aquí esto se vuelve cadena y pues lo imprimo. Esto se puede colocar en consola. Y bueno, al final, para que el programa corra, pues llamo la función. Entonces vamos a ver cómo queda funcionando este. Ahora vamos a correr el código. Ya lo había corrido, pero no se me grabó. Entonces había colocado hola Pepe con mayúsculas, incluso para que se vea que igual corre el programa, para que se vea que la parte del lower sirve bien. Entonces de igual forma coloquemos otra cosa, no sé, chao, Pepa, también con mayúsculas, minúsculas, cualquier cosa para que se vea que el programa corre. Entonces empieza con el programa y empieza a sonar letra por letra. Ahí sonaron 2 líneas y 2 puntos, porque esta es la C. Suena cada letra y se va refrescando la variable en consecuencia del for. Entonces ahí está el espacio, los 2 segundos y medio, y sigue con la otra letra. Entre cada letra está haciendo el espacio de segundo y medio. Y ya solo queda la A, que es punto raya. Entonces, al final, esta, la última, es la que queda almacenada en la variable, es la que se muestra en consola. Y pues de igual forma todas las letras sonaron. Se corre perfectamente el Morse. Entonces aquí está la C, la H, la A, la O, el espacio, que también se respeta tanto en sonido como en consola, la visualización del espacio. Las dos P's, la E, que es solo un punto, y la A, otra vez acá. Entonces, así funciona. Recuerden que a pesar de que se vaya colocando tantas veces la variable, digamos por ejemplo acá como solamente cambió el espacio, pues se ve igual. La que queda almacenada es la última, que se corrió en el for. Entonces al final se muestra completo en consola. Entonces, este es la función de Morse del código total. Muchas gracias por ver el video y esperamos que haya sido de ayuda.